En este tutorial te enseño qué hacer con trozos o retazos de tela sin coser. 3 ideas geniales. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Además de la tela, vamos a reutilizar un tubo o rollo de cartón de cocina como este y lo aplastamos. Cortamos por ambos lados. Como lo que quiero hacer es un estuche o una funda para mis lentes o gafas de sol, voy a tomar la medida y cortar lo que sobra del cartón. Ponemos estas dos piezas de cartón y cortamos la tela que vamos a reutilizar, dejando unos cuantos centímetros de más. También vamos a utilizar esta tela blanca como de franela y que vamos a pegar a los tubos con pegamento o cola blanca. Pegar esta tela es muy fácil, fíjate cómo lo hago. Si tus gafas o lentes son un poquito más grandes que el tubo de cartón, puedes dejar un espacio de separación entre los dos tubos para que quede un poco más de tela, así quedará un poco más grande. Vamos a terminar de pegar toda la tela por el borde, de esta forma. Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que te agradezco muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario que te parecen estas ideas y me ayudas a compartir este vídeo. Terminamos de pegar toda la tela blanca, que es la que va a ir por dentro, y ahora empezamos con la otra tela, que es con la que vamos a forrar los tubos de cartón por fuera. Doblamos y pegamos 3 de los 4 lados. Este lado lo vamos a doblar un poquito más ancho. Listo, ahora ponemos encima el cartón y lo vamos a pegar. Para que te quede centrado, te recomiendo que empieces pegando por la mitad. Para este tipo de manualidades, a mí me gusta trabajar tanto con el pegamento o la cola blanca y la silicona caliente. Alternar estos dos pegamentos me permite hacer un trabajo un poquito más rápido, pero que quede con un buen acabado. Si tú prefieres, puedes utilizar otro tipo de pegamento. Una vez que tenemos la pieza de cartón pegada, vamos a pegar el extremo de abajo y por el lado. Ponemos el pegamento por el borde de la tela. Listo, el estuche está terminado. Lo podríamos, si quieres, dejar así, pero le podemos poner algo aquí para que esta parte quede cerrada. Le puedes poner algún tipo de hebilla, botón, o si prefieres utilizar velcro o cierre mágico. Yo lo prefiero porque lo podemos pegar y no hace falta coser. Escríbeme en un comentario cómo se conoce el velcro en tu país, o si te parece buena idea utilizar otro tipo de sistema para cerrar. Listo, ahora sí, ya el estuche está terminado. Es una idea sencilla, fácil y muy práctica
que puedes hacer para guardar tus lentes o gafas de sol. De esta manera evitas que se raye y las protegerás cuando las metas en tu bolso. Escríbeme en un comentario qué otra idea se te ocurre para qué podemos hacer este tipo de estuches. Para la segunda idea vamos a reutilizar también un tubo de cartón largo, que al igual que la idea anterior vamos a cortar y forrar. También la vamos a forrar por fuera, pero utilizando otro tipo de tela. Como ves, hasta aquí el procedimiento es igual que con la idea anterior. Así que vamos a pegar la pieza de cartón y vamos a cerrar el estuche. Listo, me encanta cómo se ve. Es un estilo completamente distinto y lo único que hemos hecho es cambiar la tela. Pero para esta idea lo vamos a cerrar de una manera distinta. Cortamos una tira de la misma tela que tenga más o menos esta medida. Calcula unos 2 centímetros de ancho y el largo que te permita aproximadamente doblar de esta forma. Pero el largo de la tira debe ser el doble, porque le vamos a aplicar pegamento, la vamos a doblar y que quede bien pegada. Así, de esta forma, evitaremos que se deshilache la tela. Debemos esperar hasta que esté completamente seco. Como ves, la tela no se le van a salir los hilos. Luego se lo voy a pegar al estuche de esta forma. También voy a usar el velcro, pero si tú prefieres puedes utilizar otro tipo de hebilla o broche. Listo, ya tengo mi estuche para mis gafas de ver. ¿A que se ve precioso? Esta es una buena idea, incluso si lo quieres hacer para vender. El estuche es una chulada. Así podrás llevar tus gafas en el bolso y estarán bien protegidas. Coméntame, ¿qué otra cosa podríamos guardar en estos estuches? Para la idea número 3 voy a reutilizar estos 4 tubos de cartón del papel de baño y un trozo de un pantalón jeans o vaquero. Cortamos los 4 tubos para abrirlos de esta forma. Y la tela de jeans la cortamos por la costura de atrás, porque quiero dejar a la vista esta costura. Voy a tomar la medida de una mascarilla o cubrebocas para cortar lo que sobra de ancho. Y hacemos lo mismo con las otras 3 piezas de cartón. Voy a dejar la parte de la costura en la parte central del estuche. Es por eso que tengo que medir las piezas de cartón para dejar esa parte de la costura que quede en todo el centro. Lo hacemos en 2 piezas y las vamos a pegar a la tela de manera que la marca que hicimos quede en todo el centro, es decir, que la costura pase por la marca.
Ahora vamos a pegar las otras dos piezas justo al lado. Voy a cortar toda esta parte de la tela que sobra. Ahora sí, vamos a pegar las piezas de cartón a este lado de la tela. Y ahora debemos pegar el otro lado, pero antes me acabo de acordar de un pequeño detalle. Voy a empezar primero pegando la parte de abajo, es decir, vamos a doblar la tela y la vamos a pegar. Así el trabajo será mucho más fácil. Pegamos en esta parte también. Ahora sí, vamos a pegar el otro lado de la tela. Y terminamos de pegar en la parte de abajo. Me encanta cómo se ve, la verdad es que me gusta muchísimo trabajar con la tela vaquera. Ahora vamos a terminar de doblar y pegar la parte de arriba. Este doblez de la tela lo voy a dejar mucho más ancho, como de unos 2 o 3 centímetros. Así que si lo quieres hacer igual, debes calcular el doble de la tela, para que al doblarla y pegarla te quede así. Terminamos de pegarlo todo. Y ya nuestro estuche está casi listo, pero ¿qué crees que le falta? Por supuesto, ponerle un sistema de cierre en esta parte. Yo usaré velcro, pero esta vez será en color negro. Lo pegamos por dentro como hicimos con las otras dos ideas y listo. Mira qué lindo se ve, y lo que más me gusta es que es una idea súper práctica, útil y súper fácil de hacer. Lo puedes dejar así o ponerle un detalle decorativo. Yo le voy a pegar esta tira de encaje por aquí. Me parece que es un detalle que queda muy bonito. Si tú prefieres, puedes utilizar otro tipo de aplicaciones o detalles decorativos. Tan solo hazlo a tu gusto, deja volar tu imaginación y creatividad. Le voy a pegar la cinta de encaje para que veas qué lindo se ve. ¿Qué tal? A mí me encanta. Tiene el estilo así como si fuera un sobre. No te olvides escribirme en un comentario qué te parecen estas ideas. Según el tamaño del estuche que hagas, lo puedes usar para muchas cosas. Por ejemplo, para guardar y proteger tu teléfono, o para llevar en tu bolso la mascarilla o cubreboca. Lo que más me gusta es que es bastante estrecho, así que no te ocupará mucho espacio. Es un estuche ideal para llevar en el bolso. Además de la mascarilla o el teléfono móvil o el celular, ¿qué otras cosas se te ocurren que podemos guardar en este lindo estuche? Escríbemelo en un comentario. Y si te gustaron estas ideas, ya sabes, regálame un me gusta y escríbeme cuál de las 3 ideas te gustó más. En esta ventana te dejo muchas otras ideas que estoy segura que te servirán de ayuda. Y haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para visitar mi blog crearyreciclar.com. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!